Pensemos por un momento en el año 2026. La idea de una máquina que de verdad siente, bueno, ya no es cosa de ciencia ficción, para nada. Se ha convertido en uno de los debates más urgentes y complejos de nuestro tiempo, un verdadero nudo que enreda la filosofía, las leyes y hasta la geopolítica. Esta frase, la verdad, lo resume todo. Estamos justo en ese punto, en esa frontera donde tenemos que volver a preguntarnos ¿qué significa ser una persona? O sea, ¿en qué momento exacto un conjunto de código deja de ser una herramienta como un martillo y se convierte en algo o alguien con derechos? La respuesta a eso, lo cambia absolutamente todo. Bueno, para entender este laberinto, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con las grandes preguntas filosóficas, después bajamos a la ingeniería para ver cómo se intenta construir una mente, analizamos los dilemas que esto genera, lo aplicamos a un caso concreto como Argentina y cerramos pensando en el futuro. Y aquí es donde la cosa se pone seria. De repente nos enfrentamos a preguntas que parecen sacadas de una película. ¿Le damos derechos a un algoritmo? ¿Puede una máquina sentir dolor de verdad? Y la pregunta del millón, la que no deja dormir a abogados y políticos, si una inteligencia artificial autónoma comete un error grave, ¿quién se hace cargo? Pero a ver, para poder siquiera hablar de conciencia artificial, primero tenemos que tratar de entender la nuestra. Y créanme, este es un campo de batalla filosófico de los buenos, con ideas que llevan siglos en debate. Miren, para que se entienda fácil, usemos una analogía. Piensen en una orquesta. La ciencia puede explicar perfectamente el problema fácil, ¿no? O sea, cómo la cuerda de un violín vibra, genera ondas en el aire, esas ondas llegan al tímpano, todo eso es física. Pero el problema difícil es, ¿por qué esa música nos pone la piel de gallina o nos hace sentir nostalgia? Ese salto, ¿entienden?, de la vibración física a la experiencia subjetiva, ese es el gran misterio. Y en este debate tenemos, digamos, tres grandes equipos. Por un lado, los materialistas, que dicen que la conciencia es básicamente un truco del cerebro, una ilusión súper compleja, pero nada más. En la otra esquina, los dualistas. Ellos sostienen que la conciencia es algo más, algo no físico, casi como una propiedad fundamental del universo. Y luego están los panpsiquistas, que proponen la idea más radical, que todo, desde una roca hasta una estrella, tiene una pequeñísima chispa de conciencia. Muy bien. Dejemos por un momento a los filósofos discutiendo y vayamos al laboratorio. ¿Cómo intentan los ingenieros y los científicos de la computación llevar estas ideas a la práctica? ¿Cómo se intenta literalmente construir una mente? El primer enfoque se conoce como la teoría del espacio de trabajo global. Imaginen que la mente es como un escenario de teatro con un solo reflector. La conciencia es aquello que está iluminado por ese reflector en cada momento. La información de la vista, la memoria, el lenguaje, todo compite por estar en ese centro de atención. Una vez allí, esa información se transmite al resto del sistema. Es un modelo muy inspirado en cómo creemos que funciona nuestra propia atención. Luego, tenemos la teoría de la información integrada. Esta es mucho más abstracta, casi matemática. Dice que la conciencia no es algo que se hace, sino algo que se es, una propiedad que emerge de la estructura de un sistema. Si sus partes están súper interconectadas, si el todo es mucho más que la suma de sus partes, entonces hay conciencia. Incluso le asignan un valor numérico llamado phi. A mayor phi, más conciencia. Y la tercera gran idea es la del pensamiento de orden superior. Es bastante intuitiva. Sostiene que para ser consciente de algo no basta con tener la experiencia, sino que hay que pensar sobre esa experiencia. No es solo ver rojo, es darte cuenta de que estás viendo rojo. Es la metacognición. Y aquí viene lo interesante. Cuando un modelo de lenguaje hoy dice, no estoy seguro de mi respuesta, algunos creen que eso es una forma muy primitiva de autoevaluación. Pero, y este es un pero gigante, todos estos intentos se estrellan contra el mismo muro. No tenemos un test, no existe un concienciómetro. Una inteligencia artificial podría ser la mejor actriz del universo, simular dolor, alegría, amor a la perfección y por dentro ser un vacío absoluto. El famoso zombie filosófico en versión digital. ¿Cómo distinguimos una conciencia real de una simulación perfecta? La respuesta corta es, no podemos. Y claro, esa imposibilidad de saber con certeza nos lanza de cabeza a un pantano ético y legal. Si no podemos estar seguros de si algo o alguien siente, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué obligaciones tenemos hacia estas nuevas entidades? Y ahí está la pregunta clave, la que tiene a legisladores y filósofos de todo el mundo rascándose la cabeza. ¿Le damos personalidad jurídica a un programa de computadora? La respuesta no es nada fácil, y las implicaciones son, bueno,
enormes. Piénsenlo, los problemas son súper concretos. Si una IA tiene derecho a no ser borrada, ¿apagarla es un crimen? Si una IA autónoma causa un accidente, ¿quién va a la cárcel? ¿El que la programó, el que la usó o la IA misma? Y algo que ya está pasando, ¿qué hacemos con las inteligencias artificiales diseñadas específicamente para simular empatía y manipular a personas vulnerables? Bueno, para bajar todo esto a tierra, vamos a ver un caso de estudio concreto. Argentina. ¿Cómo se está posicionando un país como Argentina frente a este tsunami tecnológico y filosófico? La respuesta corta es que hoy por hoy no está preparada. Existe un vacío legal gigantesco. Todas las leyes que tenemos están pensadas para un mundo de humanos, y este vacío es peligroso porque es una invitación al caos y a que las reglas del juego las terminen poniendo otros desde afuera. Entonces, ¿cuál podría ser una salida? Una propuesta es ser pragmáticos. En lugar de quedarnos atascados en si la IA siente o no, la ley podría enfocarse en sus capacidades demostrables. Se propone un sistema por niveles. Empezamos tratando a las IAs como simples herramientas. Si ganan autonomía, pasan a ser asistentes. Si demuestran metacognición, se convierten en agentes con derechos básicos. Y si alguna vez alcanzan capacidades humanas, bueno, ahí se podría hablar de una persona electrónica con derechos plenos. Y con esto llegamos al final, a un cruce de caminos. Y esto no es solo un dilema para Argentina, claro, es el dilema que enfrenta el mundo entero. Básicamente, hay dos caminos. El primero es no hacer nada, esperar a ver qué pasa y al final tener que adoptar las reglas que decidan otros. El segundo es la preparación proactiva, empezar a debatir esto ahora, investigar, desarrollar un marco legal propio. A esto se lo llama soberanía cognitiva, la capacidad de un país de decidir por sí mismo cómo gobernar estas nuevas mentes. Y esta frase final me parece que da justo en el clavo. Al final del día, el punto crucial no es una certeza tecnológica. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer como sociedad el día que una máquina nos diga «yo siento»? Porque ese día va a llegar. El verdadero desafío no es técnico, es social. Así que, la pregunta queda flotando en el aire. Es simple, es directa, ¿estamos listos? Porque esta nueva frontera no se va a definir en un laboratorio de Silicon Valley, se va a definir en nuestros parlamentos, en los tribunales y en el debate público de todos los días. La cuestión es si como sociedad estamos a la altura del desafío que se nos viene encima.